Si alguna vez te has dicho, yo no soy inteligente, no tengo disciplina, simplemente no sirvo para estudiar, quiero que escuches esto con mucha atención, porque esa idea no nació contigo, alguien te la fue metiendo poco a poco. Cada vez que te comparan con otros, cada vez que te fue mal en un examen, cada vez que te dijeron que si no aprendías era porque no te esforzabas lo suficiente, y llega un punto en el que ya no dudas del método, dudas de ti. Empiezas a creer que el problema eres tú, que tu cerebro es lento, que siempre vas a ir atrás, que otros nacieron con talento y tú no. Pero la verdad es mucho más simple y al mismo tiempo mucho más liberadora. Tu cerebro no está fallando. Lo que falla es la forma en la que te enseñaron a usarlo. Desde pequeño nos entrenan para sentarnos quietos, leer, subrayar, copiar y repetir. Nos dicen que es así como se aprende, que si pasas más horas frente al cuaderno vas a aprender más, y cuando eso no funciona nadie cuestiona el método, solo te dicen que estudias más fuerte, más tiempo, con más sacrificio. Entonces empiezas a asociar el estudio con cansancio, con frustración, con ansiedad, y tu cerebro, que está diseñado para protegerte, empieza a resistirse, no porque seas flojo, sino porque interpreta el estudio como algo que le quita energía y no le da nada a cambio. En Japón, y también entre campeones de memoria en todo el mundo, el enfoque es completamente distinto. Ellos no creen que aprender sea cuestión de aguantar, sino de entrenar de forma inteligente. No se preguntan cuánto tiempo estudiaron, sino qué tan bien usaron ese tiempo, y sobre todo entienden algo que casi nadie explica. El cerebro no aprende por acumulación, aprende por repetición, bien distribuida y con significado. Yo antes era el típico estudiante que lo dejaba todo para el final. Me decía que iba a empezar temprano, pero siempre pasaba algo. Siempre había una distracción, siempre había una excusa, y cuando llegaba el momento de verdad, me sentaba horas seguidas, con café, con sueño, con miedo de no lograrlo, tratando de meterme todo en la cabeza. Y sí, a veces funciona, pero era agotador. Y lo peor es que a la semana ya no recordaba casi nada, y eso te rompe por dentro, porque sientes que hiciste un esfuerzo enorme para nada. Lo primero que cambió todo fue entender que mi cerebro no estaba hecho para maratones de estudio, está hecho para sprints, para momentos cortos de enfoque real. Cuando sabes que solo tienes 20 minutos, tu mente se activa. No se guarda energía, no se distrae tanto, entra en modo trabajo, pero cuando te dices que vas a estudiar 3 horas, tu cerebro entra en modo resistencia desde un inicio. Empiezas a buscar salidas, el celular, el hambre, el cansancio, cualquier cosa es mejor que quedarse ahí estudiando horas. Cuando empecé a estudiar en bloques cortos, con un temporizador, algo cambió dentro de mí. Ya no era una tortura interminable, era un reto pequeño, y cada vez que terminaba sentía que había ganado algo, y esa sensación hacía que fuera más fácil volver a empezar después. Un estudiante con el que hablé me dijo que su mayor problema no era la falta de ganas, sino la sensación de estar abrumado. Veía todo lo que tenía que estudiar y se paralizaba. Cuando empezó a dividirlo en sesiones cortas, dejó de sentirse atrapado. Ya no pensaba en todo lo que faltaba, solo en lo que le tocaba ahora estudiar. Y eso es clave porque el cerebro se bloquea cuando el objetivo es demasiado grande, pero se activa cuando el siguiente paso es claro y pequeño. Pero aquí viene algo todavía más importante. El cerebro no recuerda bien lo que se lee, recuerda lo que puede ver, lo que puede imaginar, lo que puede sentir. Por eso, puedes recordar escenas completas de una película, pero te cuesta recordar lo que leíste ayer. Los campeones de memoria no memorizan repitiendo como robots, transforman la información en imágenes, en escenas, en historias exageradas, porque las cosas raras se quedan más tiempo en la mente. Yo antes solo veía palabras, definiciones, párrafos, fórmulas, todo era plano, aburrido, sin vida. Cuando empecé a convertir los conceptos en escenas, aunque fueran ridículas, empecé a recordar mucho más. Si tenía que memorizar un proceso, lo imaginaba como una historia. Si tenía que recordar nombres, los convertía en personajes. De pronto, estudiar ya no era solo repetir, era crear algo en mi mente. Había un estudiante que tenía que memorizar temas de anatomía y empezó a imaginar su cuerpo como si fuera una ciudad, con carreteras, edificios, personajes viviendo en cada órgano, y en el examen no recordaba el texto del libro, recordaba la ciudad, y desde esa imagen sacaba la información, no porque fuera magia, sino porque su cerebro estaba usando su forma natural de recordar. Otro cambio enorme fue dejar de estudiar de forma pasiva. Leer y subrayar da una falsa sensación de progreso. Sientes que estás haciendo algo, pero en realidad tu cerebro está en modo espectador. El aprendizaje real
Empieza cuando intentas sacar la información de tu cabeza sin mirar, cuando intentas explicarla, cuando te equivocas, cuando corriges. Eso es lo que fortalece realmente la memoria. Yo antes podía leer un tema y sentir que lo entendía, pero cuando me preguntaban no sabía por dónde empezar. Entonces empecé a hacer algo que al inicio me daba vergüenza. Después de estudiar, cerraba el cuaderno y trataba de explicar el tema como si fuera un profesor. A veces hablaba solo, a veces caminando por el cuarto, y ahí me daba cuenta de que partes no tenía claras. Eso me ahorró muchísimo tiempo, porque dejé de repasar lo que ya sabía y empecé a trabajar justo donde más lo necesitaba. Una chica también empezó a grabarse en audios explicando los temas y luego los escuchaba mientras caminaba o hacía otras cosas. No solo memorizaba, entendía mejor porque cuando explicas, tu cerebro organiza la información de una forma mucho más profunda que cuando solo lees. Y aquí hay algo que casi nadie aprovecha y que en Japón se considera parte del estudio, el descanso, especialmente el sueño. Mientras duermes, tu cerebro decide qué información se queda y cuál se borra. Es como si hiciera una limpieza, guardara lo importante y desechara lo que no sirve. Si estudias y luego llenas tu mente de redes sociales, series, videos, le quitas espacio a ese proceso. Entonces, debes de saber descansar bien. Yo antes estudiaba y luego me quedaba en el celular hasta quedarme dormido, y al día siguiente sentía que no recordaba casi nada. Cuando empecé a repasar, aunque fuera 10 minutos antes de dormir, noté que la información se sentía más familiar al día siguiente, no porque fuera un truco mágico, sino porque le di al cerebro el momento perfecto para consolidar lo aprendido. También conocí a un estudiante de idiomas que empezó a repasar vocabulario justo antes de dormir y notó que recordaba más palabras que cuando estudiaba a cualquier otra hora, porque el cerebro usa el sueño para reforzar conexiones. Pero todavía falta una pieza clave, algo que hace que el cerebro decida si algo vale la pena recordar o no. Y eso es el significado. Si estudias solo para el examen, tu cerebro entiende que eso es temporal, que no es relevante para tu vida y por eso lo borra rápido. Pero cuando conectas lo que estudias con situaciones reales, con tus metas, con cosas que te importan, el cerebro lo trata diferente. Yo antes estudiaba para aprobar, nada más, y olvidaba todo después. Cuando empecé a buscar cómo podía aplicar lo que aprendía, aunque fuera de forma simple, empecé a recordarlo más, porque ya no era solo información, era algo que tenía relación con mi mundo. Un estudiante de psicología también que conocí empezó a observar comportamientos de su familia y amigos relacionados con lo que estudiaba, y de pronto los conceptos dejaron de ser abstractos, eran cosas que veía todos los días, y eso hizo que su memoria mejorara sin tener que estudiar mucho más horas. Es importante relacionar algo de la vida cotidiana con algo que estás estudiando. Hasta aquí tal vez ya te diste cuenta de algo importante. No se trata de estudiar más, se trata de estudiar de otra forma, de una forma que respete cómo funciona tu cerebro. Y lo mejor es que no necesitas cambiar todo de golpe. De hecho, no deberías, porque los cambios grandes no duran, los pequeños sí. Más adelante voy a hablarte de cómo consolidar lo que aprendes, cómo usar la repetición a tu favor y cómo el movimiento afecta a tu memoria, y sobre todo cómo dejar de verte como el estudiante que no puede y empezar a construir la identidad del estudiante que mejora cada día, aunque sea un poco. Hay algo que casi nadie te explica sobre la memoria, y es que olvidar no siempre es malo, de hecho es parte del proceso de aprender. Cuando olvidas un poco y luego haces el esfuerzo de recordar, tu cerebro fortalece mucho más esa información que cuando la relees mientras aún está fresca. Por eso los campeones de memoria y muchos métodos japoneses no repasan todo el mismo día 5 veces, sino que vuelven a la información en distintos momentos y en distintos días. Yo antes pensaba que si no repasaba todo de inmediato se me iba a olvidar y ya no iba a poder recuperar la información. Entonces pasaba horas releyendo lo mismo, pero eso solo hacía que mi cerebro se volviera perezoso, porque sabía que la información siempre iba a estar ahí, en el cuaderno. Cuando empecé a espaciar los repasos, al principio costaba más recordar, pero justamente ese esfuerzo era lo que hacía que la memoria se volviera más fuerte. Hay un método que utilizaba un estudiante que conocí y él usaba tarjetas de repaso. Empezó a revisarlas un poco cada día. En lugar de estudiar todo antes del examen, se dio cuenta de que ya no necesitaba noches enteras de estudio, porque la información ya estaba en su cabeza desde antes, de formas segmentadas en cada tarjeta de repaso que iba haciendo y con la que estudiaba. Otro factor que cambia completamente tu capacidad de concentrarte y memorizar es el movimiento. Tu cerebro necesita oxígeno, necesita circulación, necesita estar despierto. Cuando estudias siempre sentado en la misma posición, tu cuerpo entra en modo reposo.
Por eso te da sueño, por eso te distraes, por eso sientes la mente pesada. No es falta de interés, es fisiología. Yo lo que hice es empezar a caminar mientras repasaba, a explicar los temas de pie, a estirarme entre sesiones y mi energía cambió. Mi mente estaba más clara, más alerta. Estudiar dejó de sentirse como algo que me drenaba y empezó a sentirse como algo más activo. Había un estudiante que empezó a repasar mientras caminaba por su casa y se dio cuenta de que recordaba mejor que cuando estaba tirada en la cama, en el cuaderno o en la silla. No porque el contenido fuera diferente, sino porque su cerebro estaba recibiendo más oxígeno y estaba más despierto. Pero más allá de todas las técnicas, hay algo todavía más importante que define si mejoras como estudiante o no, y es la historia que te cuenta sobre ti mismo. Si tú te ves como alguien que siempre falla, que siempre deja todo para el final, que nunca cambia, vas a actuar de acuerdo con esa historia, aunque tengas nuevas técnicas. Tu identidad te va a jalar hacia lo que ya conoces. Yo durante mucho tiempo me veía como el que no es constante y cada vez que fallaba una vez lo usaba como prueba de que esa historia era cierta, porque una pequeña falla se convierte en una excusa para rendirte por completo. Lo que cambió fue empezar a verme como alguien que estaba en proceso de mejora, no perfecto, no disciplinado, todos los días, pero mejor que antes. Y esa pequeña diferencia en la forma de verme cambió mis decisiones. Si un día fallaba, yo no pensaba soy un desastre, pensaba, ok, mañana retorno. Y eso hace toda la diferencia. En Japón existe esta idea de que no importa tanto cuán rápido avanzas, sino que no te detengas, que el progreso pequeño pero constante vence al talento que no es constante, y eso es algo que aplica totalmente al estudio. No necesitas sesiones perfectas, necesitas secciones repetidas. Necesitas sesiones repetidas. Quiero que pienses en esto. Si todos los días mejoras, aunque sea 1%, en unos meses no te vas a reconocer. Pero si esperas a tener la motivación perfecta para cambiar, lo más probable es que sigas en el mismo lugar de aquí a unos meses. Por eso es tan importante empezar con pasos pequeños. No cambiar toda tu rutina. No prometerte que ahora sí vas a estudiar 5 horas diarias. Eso casi nunca dura. Mejor prométete algo tan pequeño que no puedas decir que no. 20 minutos, 10 minutos antes de dormir, explicar un tema en voz alta, algo simple, pero repetible, porque cuando empiezas a cumplirte a ti mismo, aunque sea en cosas pequeñas, tu confianza va creciendo poco a poco, empiezas a verte como alguien que sí hace lo que se propone, y esa confianza te lleva a intentar poco más la próxima vez. Y quiero decirte algo muy claro, porque esto es importante. No eres malo para estudiar, no naciste con un cerebro defectuoso, no te falta capacidad, te faltan herramientas, te falta entender cómo funciona tu mente y ahora lo sabes. Muchos estudiantes creen que los que sacan buenas notas son diferentes, que tienen algo especial, pero la mayoría solo tienen mejores sistemas, mejores hábitos. No dependen tanto de la fuerza de voluntad, dependen del proceso que hacen que estudiar sea más llevadero y más efectivo. Tú también puedes construir eso. No de un día para otro, pero sí poco a poco, y eso es mucho más realista que esperar un cambio radical de la noche a la mañana. Si hasta ahora te has sentido frustrado, cansado, decepcionado de ti mismo, quiero que sepas que no estás solo. Muchísima gente pasa por eso. La diferencia es que algunos aprenden a cambiar el método y otros se quedan pensando que el problema son ellos, y tú no tienes que quedarte en ese grupo. No importa cómo te fue antes, no importa lo que haces a partir de ahora. Y si este video te deja con la sensación de que tal vez sí puedes mejorar, no dejes que eso se quede solo en la emoción. Haz algo hoy mismo, algo pequeño, algo que puedas repetir mañana, porque los resultados no vienen de los grandes discursos, vienen de las acciones pequeñas que se repiten a diario. Empieza con una sesión corta, empieza explicando un tema en voz alta, empieza repasando antes de dormir, empieza caminando mientras estudias. No necesitas hacer todo, solo necesitas empezar. Y con el tiempo, cuando mires atrás, te vas a dar cuenta de algo muy importante. No cambiaste porque te volviste más duro contigo mismo. Cambiaste porque aprendiste a trabajar con tu cerebro y no contra él. Y eso no solo te va a servir para la escuela, te va a servir para cualquier cosa que quieras aprender en la vida. Así que no te quedes con la idea de que yo no sirvo para esto. Quédate con esta. Nadie me había enseñado esto antes, pero ahora sé por dónde empezar. Ahora bien, algo que debes saber es que debes de establecer una rutina de estudio. Esto es muy importante para organizar tu día y determinar tu tiempo. Y en este video te muestro una rutina japonesa que cambiará tu forma de estudio radicalmente y apoyará mucho lo que has aprendido el día de hoy. Por cierto, si este video te ha gustado, no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita para no perderte ningún video y compártelo con ese compañero que es igual que tú, que le cuesta estudiar, para que aprenda también. Y sin más que, nos vemos hasta la próxima. Adiós.